اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Hablaremos en esta oportunidad de un nuevo tema, también como una segunda muestra del tafsir temático, de la exégesis o la interpretación temática. Hablaremos del Nasr en árabe, la victoria, que también lo tocaremos desde el punto de vista coránico y veamos cómo el Corán a través de sus aleyas y versículos nos habla de la victoria. El primer punto es esta idea de que la victoria en el Corán pertenece a Dios, o sea, la victoria del Islam que se propone coránicamente hablando es una victoria que se le adjudica netamente a Dios. No hay victoria ni triunfo del ser humano, ya sea a nivel individual o a nivel social, que no sea adjudicado a Dios. Al fin y al cabo, el éxito, el triunfo y la victoria de los hombres pertenece a Dios. Dice el Corán, Alá inna nasrallah qarib, dice ciertamente la victoria de Dios está cerca. Waman nasru illa min indillah, dice en otra leya, no existe victoria excepto que parta desde Dios, que sea de Dios, digamos. Después dice en otra leya, laqad nasarakumullah fi mawatina kathira, Dios les ha dado victoria y les ha auxiliado en muchas oportunidades, en muchas, digamos, en muchos momentos. Y otras aleyas que también hablan generalmente de que la victoria al fin y al cabo pertenece a Dios. Entonces esto de que el Corán adjudica la victoria a Dios es una enseñanza para tener un concepto distinto de la victoria. Generalmente en la visión materialista, en la visión liberal, humanista, por lo general el individuo es el dueño de la victoria. Generalmente los éxitos se le predican al individuo, se le adjudican al individuo y muchas veces eso significa el sentirse orgulloso y el sentir que uno ha logrado, que uno ha sido victorioso. Mientras que el Islam, si bien no niega el esfuerzo del ser humano que es necesario al momento de lograr una victoria, si bien no niega las condiciones que tienen que haber en el hombre para que se dé esa victoria, y si bien no niega, digamos, la porción de lucha y de voluntad y de esfuerzo que tiene que poner el hombre para que se dé la victoria, lo que sí cree el Islam es que la verdadera victoria es el resultado que Dios le da a ese hombre que lucha. Entonces, al fin y al cabo, es adjudicable originalmente a Dios. Por lo tanto, nosotros creemos que, según estas aleyas, la victoria necesita de la providencia divina, necesita de la asistencia divina, de esa ayuda de la mano de Dios para poder lograr el éxito. Ese es el primer punto que aclara el Corán. Para poder tener en cuenta también cuál es la visión coránica acerca de la asistencia divina al momento de lograr el éxito, de lograr la victoria, el auxilio y el triunfo, vamos a hablar de dos cuestiones que son también dos conceptos coránicos, para que de ahí podamos después seguir interpretando el fenómeno de la victoria en el Corán. Estos dos conceptos tienen que ver con la misericordia, ar-Rahma en árabe. En árabe hacen una distinción en materia de misericordia entre lo que llaman ar-Rahma ar-Rahmanía y al-Rahma ar-Rahimía. Ar-Rahma ar-Rahmanía es la misericordia del clemente y al-Rahma ar-Rahimía la misericordia del misericordioso. ¿Qué significa? Hay una misericordia que más que misericordia es clemencia, que es aquella misericordia que sale de Dios, parte de Dios, hacia todas las criaturas, dando lo mismo, digamos, que sea creyente o no creyente, que sea bueno o malo, que tenga valores o no tenga valores, que sea hombre o mujer, que sea ser humano o animal, que sea animal o vegetal, vegetal o mineral, mineral o lo que sea. Da exactamente lo mismo. Ese tipo de misericordia le llaman clemencia, ar-Rahma ar-Rahmanía.
y abarca obviamente todas las cosas, como la existencia, por ejemplo, que es parte de la clemencia de Dios, no de la misericordia. Dios es clemente con el hombre, entonces lo crea, aunque sea un enemigo de Dios, aunque quiera destruir el proyecto de Dios. Lo mismo la naturaleza que, digamos, beneficia a todas las criaturas. Da lo mismo que el sol salga para el creyente que salga para, por ejemplo, el incrédulo. Eso es, por ejemplo, son modelos o ejemplos de ar-Rahma Rahmanía, o sea, la clemencia. Está después la misericordia, Rahma Rahimía, del misericordioso, que son cuestiones especiales, digamos, particulares del creyente y que tienen que ver justamente con la persona que es responsable ante Dios y a través de su obediencia, a través de su cumplimiento de la ley y digamos, llevar a cabo una vida conforme con las enseñanzas divinas, Dios es misericordioso con él. A ese tipo de misericordia llamamos la misericordia que parte del misericordioso, o sea, ar-Rahimia, que significa obviamente que por los actos del ser humano Dios perdona muchos de sus pecados y a través de ese perdón se desarrolla la misericordia. Esto es lo que nosotros pedimos a diario cuando decimos Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que imploramos ayuda de Dios, te imploramos la ayuda, es justamente pedir esa misericordia. ¿Qué tiene que ver con estos favores divinos en la vida del ser humano, ya sea en su vida personal, individual, como social? En el Corán dice, por ejemplo, acerca de este tipo de misericordia, cuando esta misericordia, digamos, llegó al profeta, digamos, abarcó al profeta, dice, Alam yajidka yatiman fa'awa, dice, ¿acaso Dios no te encontró huérfano y te dio protección, te dio refugio? Wa wajadaka dallan fahada, te encontró, dal es perdido, pero ahora voy a explicar qué significa, te encontró perdido y te guió. Obviamente el perdido no es de una desviación religiosa, porque el profeta era creyente desde el comienzo, tiene que ver con la etapa anterior al Islam, que es la etapa del dalal, de la perdición, digamos, del desvío de la perdición, pero no, en el caso del profeta, no en el sentido de que estaba desviado de la religión de Dios, porque él era, digamos, Hanif, era un creyente en Dios y un monoteísta desde el comienzo, que, digamos, toda su clan eran monoteístas y seguidores de la religión de Abraham. Y luego le guió, o sea, le guió hacia el Islam. Wawajadaka a'ilan fa'agna, te encontró pobre y te enriqueció. Esos son ejemplos de la misericordia divina que abarca al creyente. Dice, fal insan el mu'min bihajatin ila mithli tilka al-altaf al-ilahiyya al-khassa. Dice, el ser humano necesita, el creyente, de este tipo de favores divinos particulares. Wan nasru min Allah ta'ala huwa lutfun minhu ala ibadihi al-mu'minin. Y la victoria es un favor de Dios a sus creyentes, a sus, digamos, siervos creyentes. Wa huwa madad ghaibi, es una asistencia divina, digamos, oculta, del más allá. La yatahaqqaq illa bi shurut. Dice que no se desarrolla más que a través de ciertas condiciones. En la próxima lección voy a hablar de cuáles son las condiciones de la victoria. Nosotros habíamos hablado en un momento que, si bien el Corán dice que la victoria es adjudicable a Dios y que Dios es el dueño de la victoria, así todo necesita haber una serie de condiciones en el ser humano para que se pueda desarrollar esa victoria de la forma en que el Corán lo propone. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.